Gracias a Amy, una excelente presentación sobre la Universidad de Canberra, una de las universidades con las que estamos orgullosos de trabajar. Voy a hacerles hoy día la presentación de Glovancy, un poco sobre los beneficios de estudiar en Australia, un poco sobre las visas de graduado que pueden obtener después de haber estudiado un pregrado o un posgrado en universidades tales como la Universidad de Canberra. Y también vamos al final a María Elena de nuestra oficina en Lima, va a presentarles un poco cuáles son los requisitos sobre la visa de estudiante. Ok, entonces sin más rodeos voy a compartirles la pantalla. A ver, un ratito para poder compartirles la pantalla. Ok. Entonces, les voy a hablar un poquito sobre Glovancy. Okay. Glovancy es una agencia estudiantil. Tenemos oficinas en varios países. Nuestra oficina principal está en Sydney. Yo al momento estoy en Sydney. Yo soy originalmente peruano, pero vivo en Australia hace más de 30 años. Glovancy fue establecido en el 2012 por socios con experiencia de más de 15 años cada uno en movilidad estudiantil y marketing educativo en diversos mercados. No nos especializamos en un solo mercado para atraer estudiantes. Tenemos oficinas, como mencioné, en varios países, pero sí nos especializamos en Australia. Entonces somos especialistas en educación en Australia y representamos a más de 150 instituciones entre universidades, escuelas de inglés, institutos. Tenemos oficinas en Australia, Camboya, China, Colombia, Ecuador, Filipinas, Myanmar, Nepal y Perú. Yo particularmente soy agente migratorio. Soy un agente migratorio registrado con la oficina de MARA y tengo mi código de agente migratorio. Siempre es importante revisar que un agente migratorio, cuando están haciendo trámites de migración posteriormente, esté registrado. Soy también un agente educacional calificado y tengo más de 15 años de experiencia tanto en migración y más de 17 en temas de educación. También a veces actúo como mentor y facilitador de negocios, especialmente para empresarios latinoamericanos o peruanos que ya están acá en Australia o latinoamericanos que ya están en Australia. Fui past president de la Australia Peru Chamber of Commerce en Australia. Y de paso agradezco mucho al Australia Peru Chamber of Commerce en Perú por tenernos hoy día y haber organizado este evento hoy día. Ahora les voy a hablar un poquito sobre Australia y los beneficios que trae estudiar en Australia, un poquito sobre la actual situación. Como de repente han leído o si se enteran hoy día, Australia abrió para estudiantes internacionales hace un par de meses y desde esta semana, desde el lunes, también abrió las fronteras para todas las demás visas temporales, siempre y cuando todo el mundo tenga sus vacunaciones completas. Entonces, Australia ya reabrió sus fronteras. Eso es una muy buena noticia. Estuvimos 700 días con la frontera cerrada, un poco menos de 2 años, pero sí fue una época difícil acá en Australia, pero ahora estamos open for business, como se dice acá, y listos para recibir a estudiantes internacionales y con muy buenas ofertas educativas y muy buenas instituciones de nivel mundial. Otro cambio importante que se hizo a raíz de la pandemia y el gobierno ha hecho el cambio ya permanentemente es la visa de graduado para maestrías por cursado, que antes era solamente de 2 años, y 3 años para maestrías de investigación. Las maestrías por cursado han sido extendidas a la par que los de investigación a 3 años. Entonces, esa es una muy buena noticia porque eso da un año adicional para los que se gradúan de maestrías. Esto, más adelante lo voy a explicar, también se le puede sumar si es que estudian en universidades regionales, como por ejemplo la Universidad de Canberra, que pueden acceder a un año adicional encima de eso. Un poco cuando se habla de zonas regionales y zonas no regionales, es importante
graficarles un poco qué cosa es regional y qué cosa es no regional. Muchas personas tienen la idea de que zonas no regional, o perdón, zonas regionales son pequeños poblados, pero en el caso de Australia no es así. Las zonas no regionales son las 3 ciudades principales, Brisbane, Melbourne y Sydney, pero las zonas regionales son todo el resto de Australia, y eso incluye ciudades como Perth, Adelaide, Canberra, Hobart y Darwin. Entonces, incluye ciudades capitales de estado e incluye ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes, ¿no? Entonces, sí es importante destacar de que no hay que asustarse cuando uno escucha voy a estudiar en una zona regional, porque incluye ciudades importantes. Canberra, por ejemplo, es la capital federal de Australia, tiene absolutamente todas las facilidades que tiene una ciudad importante. Pero está considerado como una ciudad regional simplemente porque tiene beneficios para las personas que estudian allá, por ejemplo, y vamos a entrar un poco en más detalle después en unos minutos. Entonces, algunos de los beneficios de estudiar en Australia. Obviamente muchos saben, Australia ofrece una educación de calidad mundial. Australia es un país de habla inglesa. Es muy importante por eso tener un muy buen nivel de inglés cuando vienen a estudiar a Australia, y enfocarse mucho en el inglés, porque posteriormente, para poder obtener los mejores trabajos, el nivel de inglés es sumamente importante. Entonces, no desestimar el inglés, siempre darle la mayor importancia y tratar de venir con el mejor nivel de inglés, inclusive venir y hacer algunos cursos previos de inglés para poder prepararse bien para poder entrar a la universidad. Australia, según los QS Rankings del 2022, perdón, ahí dice 2000, pero es del 2022, tiene 7 universidades en las top 100. Y si miran The Times Higher Education Ranking del 2022 también, hay 6 universidades en las top 100. Entonces, Australia ofrece una educación de calidad mundial, y si miramos en los top 500, aún más universidades están en ese grupo de ranking, ¿no? El costo de vida es competitivamente menor a países comparables como el Reino Unido o Estados Unidos. Muchas personas a veces se asustan cuando ven el precio, pero no se dan cuenta o se olvidan de que el dólar australiano está aproximadamente a 0.71 de dólar americano. Entonces, a la hora que se hace la conversión, se van a dar cuenta de que los precios en Australia son bastante competitivos. Australia también es una sociedad multicultural. Eso significa de que a Australia han venido personas de diversas nacionalidades, y Australia va evolucionando culturalmente porque, por ejemplo, ahora en la gastronomía se ven muchas comidas de diferentes países del mundo. La comida peruana, por ejemplo, ya ha comenzado a incursionar en Australia. Tenemos algunos chefs que están haciéndose de bastante nombre acá en Australia, y Australia tiene también una oferta, digamos, cultural de los diversos países que vienen del Asia, de Europa, que vinieron muchos en años pasados y también están viniendo ahora, y también ahora de Latinoamérica, y los latinoamericanos tenemos bastante, nos quieren acá, ¿no? Nos ven como una cultura un poco parecida a Australia, en el sentido de que nos gusta mucho la vida, ¿no? La flora y fauna y paisajes increíbles que tiene Australia, y las oportunidades que tienen las visas de posgrado, especialmente para los que estudian bachelor degrees, pregrados, y los que estudian posgrados, ya sea maestrías o doctorados. Algunos de los beneficios de estudiar en zonas regionales: hoy día hemos tenido la Universidad de Canberra, entonces un poco destacar las oportunidades que ofrece estudiar en zonas regionales. Uno de ellos es, si posteriormente quieren evaluar una posibilidad migratoria, estudiar en una zona como Canberra les ofrece 5 puntos adicionales a la hora de hacer el sistema de puntajes, ¿no? Sí, solamente para definirles ahí, para definirse como estudios en Australia, tienen que ser 2 años de estudio en Australia. Entonces, para que reciban ustedes esos 5 puntos, tienen que haber estudiado esos 2 años en Australia. Adicionalmente a eso, para la visa de posgraduado, pueden recibir 1 a 2 años adicionales en la visa de posgraduado si han estudiado en zonas regionales. Ahora, ¿por qué 1 o 2 años? Porque depende de la zona regional. Zonas regionales grandes, como
Perth, Adelaide, Canberra, Newcastle, Hobart, que son ciudades un poco más grandes, reciben un año adicional. Otras ciudades más pequeñas, como por ejemplo Cairns, Noosa, Darwin, reciben 2 años adicionales encima de lo que reciban, ya sea si han estudiado un bachelor degree, un master's degree o un PhD. Vivir y estudiar en zonas regionales es generalmente también menos costoso, las distancias son menores y la vivienda es más asequible. Como vimos en la presentación de Amy, la vivienda en Canberra puede comenzar en campus desde $144 australianos. Eso es significativamente menos de lo que pudieran conseguir, por ejemplo, en ciudades como Sydney, Melbourne o Brisbane, ¿no? Entonces, tiene sus beneficios y las universidades en zonas regionales también son sumamente buenas. Una forma de experimentar el estilo de vida más australiano es ir a las zonas regionales y, volviendo al tema de inglés que expliqué antes, es bueno también porque la interacción con australianos o con mayor cantidad de australianos hace que el inglés mejore significativamente, y eso es importante porque es parte de la razón por la que vienen a un país como Australia, para estudiar en un país de habla inglesa, para estudiar en un país que tiene alta calidad en educación, y también porque si tienen un muy buen inglés, eso durante su visa de graduado les puede ayudar para conseguir mejores trabajos, y eventualmente, si es que quieren un proyecto migratorio en Australia, también les podría servir por el mejor inglés que van a poder obtener. Ahora, ¿qué tipos de cursos se pueden estudiar en Australia? Australia tiene lo que se conoce como el Australian Qualification Framework. A mí siempre me gusta explicar bien el Australian Qualification Framework porque muchas personas se confunden cuando están estudiando especialmente diplomas y advanced diplomas con los graduate diplomas y los graduate certificates. Entonces es importante visualizarlo y ver cómo es que funciona el Australian Qualification Framework, que es graduado, va desde el nivel 1, que es el Certificate 1, y va subiendo. Por ejemplo, un Bachelor Degree está en nivel 7, un doctorado está en nivel 10, los diplomas de nivel técnico están en nivel 5. Entonces, es importante saber dónde está calzando la educación que van a estudiar en Australia para poder saber qué nivel de educación están haciendo. El inglés es un non-award qualification, entonces no cae dentro del AQF, pero es importante siempre el inglés porque es la base para poder estudiar en un país como Australia, ¿no? Entonces, siempre claro tener el Australian Qualification Framework y cómo y dónde es que cada uno entra. Ahora, solamente como ejemplo, les voy a decir, por ejemplo, el certificado 4, que es el certificado 4 que está acá, es acá en Australia equivalente a lo que sería un año 12 de colegio acá en Australia. En Australia se termina en el año 12 de colegio. En Perú creo que se hacen 11 años de colegio. Algunas personas que están haciendo los programas de IB o algunos otros programas internacionales podrían tener una equivalencia al certificado 4. Ahora, hay algunas universidades que los aceptarán con ciertas notas del certificado de educación secundaria, pero es importante siempre revisar eso directamente con las agencias o las universidades que les pueden ir asesorando en ese aspecto. Ahora, sobre la visa de estudiante, los requisitos, María Elena lo va a explicar después, así que lo que yo voy a hacer ahora es un poco nomás pasar a la visa de graduado, que son las oportunidades que tienen los que estudian en Australia después de haber estudiado ya sea un bachelor degree o un master degree o un PhD, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las visas de graduado, que es la visa 485, para los que les gustan los códigos, hay dos tipos, dos streams principales, ¿no? Hay el Graduate Work Stream y hay el Post-Study Work Stream. El Graduate Work Stream generalmente hoy funciona más para los que han estudiado cursos vocacionales. Esos son cursos hasta el nivel tal vez 6, ¿no? Que son los Advanced Diplomas o los Associate Degrees, han estudiado diplomas o han estudiado oficios que generalmente son certificados 3 o 4. Entonces, generalmente esos caen acá en el Graduate Work Stream.
También para algunas personas que estudiaron en Australia o tuvieron una visa de estudiante en Australia antes del 5 de noviembre del 2011, que es cuando el gobierno hizo ciertos cambios. Entonces, con la visa de Post-Study Workstream, que es el que me quiero concentrar un poco más hoy día, es para los que han estudiado han estudiado cursos de Bachelor Degree, pregrado, y los que han estudiado maestrías, ya sea por cursado o por investigación. La visa de Post-Study Workstream va entre 2 años a 4 años. ¿Por qué entre 2 años y 4 años? Porque depende de qué han estudiado. Para los que han estudiado un pregrado, un Bachelor Degree en Australia, al término de sus estudios pueden aplicar a una visa de graduado de 2 años. Los que han estudiado una maestría pueden recibir una visa de graduado de 3 años. Los que han estudiado un doctorado pueden recibir una visa de graduado de 4 años. ¿Ok? Para poder cumplir con estas visas hay que cumplir también con otros requisitos. Para las visas de graduado hay que cumplir con el haber completado el curso, 1, tener y cumplir con los requisitos de salud, de conducta, que son certificados policiales, y inglés. Ahora, lo bueno de la visa de graduado también es que si han estudiado en zonas regionales, como vimos antes en la Universidad de Canberra, pero eso aplica también a Newcastle, aplica a Perth, aplica a Adelaide, pueden recibir un año adicional que se aplica al final o casi al final de la visa de graduado para extender un año más. Si lo han hecho en ciudades un poco más remotas, como por ejemplo Noosa, Cairns, Darwin y muchas otras, pueden recibir 2 años adicionales. Entonces, por ejemplo, pueden haber estudiado un Bachelor Degree de 3 años, aplicar a la visa de graduado 2 años adicionales donde pueden trabajar. Y si lo han hecho en zona regional, pueden entre 1 y 2 años adicionales, ¿no? En el caso de maestría sería los estudios de la maestría, que generalmente son 2 años para que cumplan con el requisito, 3 años de la visa de graduado y el año o 2 años adicionales dependiendo en la zona regional que estudiaron. Lo mismo con doctorados, que son 4 años de visa de graduado y el año o 2 años extra encima de eso. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades de visado para graduados en Australia? Voy a explicarles un poco cómo funcionan estos visados. Entonces, por ejemplo, si han estudiado un curso VET, que son los cursos que les mencioné antes, especialmente los que son a nivel de diploma, advanced diploma, certificados 3 y 4 que llevan a una ocupación, ¿no? Por ejemplo, carpintero, cocinero, chef, ese tipo de ocupaciones. La ocupación tiene que estar listada en la lista de mediano y largo plazo. Australia tiene diferentes listas. Tiene la lista de mediano y largo plazo, la lista de corto plazo, listas regionales y tiene una lista prioritaria también ahora por el tema de COVID. Para poder acceder a la Graduate Work Visa, que es la que mencioné de 18 meses, para poder acceder a esa, la ocupación tiene que estar listada en la lista de mediano y largo plazo. Ahora, pueden haber escuchado que el gobierno ha aumentado esa visa a 2 años. Sí, lo ha hecho temporalmente. No es un cambio permanente, es un cambio que ha hecho temporalmente un poco para ayudar a personas que se vieron afectadas y estuvieron un poco acá en Australia durante la época de la pandemia y un poco para ayudarlos les ha aumentado esa visa de 18 a 24 meses. No sabemos exactamente cuándo va a terminar eso, pero el gobierno lo va a anunciar. ¿Okay? Ahora, con las otras visas, que es el Post-Study Work, que les expliqué que son las que van entre 2 a 4 años. Si han estudiado un Bachelor Degree, 2 años de visa de graduado, 2 a 3 años. ¿Por qué? Porque depende si es que pueden ir también a las zonas regionales. ¿Okay? En caso de maestrías, 3 años de visa de graduado y el año o 2 años extra dependiendo de la zona de regional donde han estudiado. Y doctorados, 4 años de visa de graduado y 1 o 2 años de extras adicionales para poder quedarse si lo han hecho en zonas regionales. Los beneficios de una visa de graduado son las oportunidades laborales para los graduados, especialmente en un mercado como Australia. Eso les va
les va a servir bastante, ya sea si se quieren quedar en Australia o posteriormente si quieren regresar a Perú o cualquier otro país, una experiencia laboral en empresas australianas les sirve bastante para poder mejorar su hoja de vida, su currículum y su posibilidad de empleo globalmente, ¿no? Ya no es solamente el empleo en el Perú, sino, por ejemplo, ya se globalizan al haber trabajado en empresas australianas, especialmente porque son trabajos que tienen que hacer en inglés, en empresas de un país avanzado, y eso les da bastantes oportunidades posteriores, ¿no? Para los que quieren regresar a Perú, también les crea vínculo con empresas en Australia, el network que es tan importante. Yo soy un creyente bastante fuerte en el tema de networking, y el networking, el haber estudiado en el extranjero, tuve la suerte de estudiar acá en Australia, y ese network me ha servido bastante durante los años posteriores, ¿no? Inclusive mis estudios en Perú, hice un par de años en la Universidad Católica, también me sirvieron bastante para el network. Uh, Ahora, el beneficio también es de 2 a 4 años dependiendo del estudio realizado y dependiendo de la zona regional donde van a estar. Y la oportunidad de mejorar el inglés, aumentar puntaje por experiencia laboral si es que quieren explorar opciones migratorias, bajo ya sea habilidades profesionales o por visas de trabajo. En posibilidades migratorias posteriores hay las visas de trabajo. Las visas de trabajo exigen de que tengan ciertos años de experiencia laboral. El tener entre 2 a 4 años de experiencia laboral durante su visa de graduado les va a servir bastante para después poder acceder a estas visas, ya sea por habilidades profesionales donde reciben puntajes adicionales, o en las visas de trabajo, los employer sponsored, que también les sirve porque ya tienen experiencia laboral full time. La visa de graduado les permite, después de sus estudios, una vez que han aplicado y lo obtienen, trabajar full time. Pueden trabajar durante el periodo de tiempo que tienen la visa de graduado, tiempo completo, en lo que quieran. No es necesario que trabajen en su profesión, pero claro, le van a sacar mucho más beneficios si es que pueden obtener un trabajo en su profesión y tienen tiempo para hacerlo, porque la visa es de un poco más larga duración, especialmente con los cambios que ha hecho el gobierno, especialmente en el caso de maestrías y doctorados, pero también para los que estudian bachelors si lo hacen en zonas regionales. Siempre ese tiempo posterior es importante porque les da más tiempo en Australia para poder obtener esa experiencia laboral y poder transferir ese conocimiento a países como el Perú, o si es que después quieren hacer ver opciones migratorias acá en Australia. Les he puesto acá un par de ejemplos, simplemente para que tengan un poquito más de claridad. Entonces, por ejemplo, Andrea es de Perú, tiene un pregrado en Ingeniería de Sistemas. En Perú quiere hacer una maestría de informática en sistemas en Australia. Escoge estudiar el Master of Information Technology and Systems en la Universidad de Canberra. El curso tiene una duración de 2 años. Al terminar sus estudios, Andrea da el IELTS y obtiene un promedio de 6 y decide aplicar a la visa de graduado. La visa de graduado que corresponde es la visa 485 Graduate Visa Post Study Work Stream, que es el que les dije que nos íbamos a enfocar, de 3 años. Al tercer año de haber vivido y trabajado en Canberra, por ser zona regional, puede extender la visa 1 año adicional. Significa que va a tener 4 años de visa de graduado, más el tiempo que estuvo también estudiando. Recuerden que la visa de estudiante en un país como Australia les permite trabajar 40 horas quincenales durante semestre, pero durante vacaciones o cuando el curso no está en sesión, pueden trabajar tiempo ilimitado. No hay limitación durante tiempo de vacaciones o cuando el curso no está en sesión, ¿no? Entonces, es importante saber de que Australia también les ofrece poder acceder a oportunidades laborales cuando están estudiando. Cierto que limitado, pero después van a poder acceder a esta visa de graduado que les va a dar varios años para poder trabajar en Australia, ¿no? Entonces, esto les da 2 años de estudio en Australia, 3 años donde ha podido obtener experiencia laboral o tiempo extra si es que ha sido en zona regional. Perdón. Sí. Y me pasé el ejemplo, perdón. Andrea durante todo este tiempo puede explorar también posibles visas si es que quiere explorar visas migratorias, ¿no?
Otro ejemplo que les he puesto es de Julio. Julio decide estudiar un pregrado en Australia. Tras cumplir los requisitos de estudio de inglés, llega a la Universidad de Canberra a estudiar el Bachelor of Building and Construction Management. Después de 4 años de estudio, de obtener el nivel de inglés adecuado, que es el 6, algo que les he debido mencionar antes, perdón, voy a regresar, es generalmente para maestrías en Australia se necesita tener un 6.5. Cuando menciono acá el promedio de 6, porque ese es el requisito para la visa de graduado, no es el requisito para poder entrar a la universidad. En el caso de Andrea, por ejemplo, ella tiene que cumplir con los requisitos que ella necesita para entrar a la universidad, ¿no? El requisito de 6 promedio es para la visa de graduado y va a ser lo mismo en el caso de Julio. Él, una vez que termina su bachelor, va a tener que obtener un 6. Generalmente para bachelor degrees, dependiendo del bachelor degree, pero generalmente se pide un promedio de 6. Okay. Al segundo año de haber vivido y trabajado en Canberra, una vez que termina su bachelor, puede acceder a la visa de graduado de 2 años y una vez que ha vivido y trabajado en Canberra, puede obtener un año adicional por ser Canberra zona regional. Eso le da un total de 3 años en su visa de graduado. ¿Okay? Igual, una vez que ha terminado eso, ver las opciones migratorias, si eso es lo que decide, o puede usar este título para regresar a Perú y poder trabajar en el Perú y llevar todo el conocimiento que se ha hecho acá para poder trabajar allá, o le globaliza para otros países también, ¿no? Y el ejemplo 3 sí no es tanto de universidades, pero sí un poco para graficarles lo que son las visas para cursos VET, que son los cursos vocacionales o ocupaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Angélica decide estudiar un curso vocacional en Australia para ser un chef. Tras cumplir los requisitos de estudio de inglés, llega a estudiar a TAFE New South Wales, por ejemplo, una de las instituciones de bastante prestigio con la que Globant trabaja. Estudia un certificado 4 en cocina y un Advanced Diploma of Hospitality Management. El curso total de ese paquete es de 2 años. Después de 2 años de estudio y de obtener el nivel de inglés adecuado y la homologación provisional del título de chef, en este caso, esta visa de graduado, que es el Graduate Work Stream, diferente a la anterior, sí se exige una homologación de título. Entonces, es un poco diferente. Bueno, una vez que obtiene la homologación provisional, Angélica puede aplicar a la visa de graduado Work Stream de 18 meses. Actualmente recuerden que esa visa está por 2 años, pero probablemente para cuando Angélica, si decide comenzar ahora, para cuando termine va a volver a los 18 meses. ¿Okay? Esto le da 2 años de estudio en Australia, más 18 meses adicionales, donde ha podido obtener experiencia laboral en Australia. Una acotación en este Graduate Work Stream, a diferencia del Post-Study Work, es de que no se le puede añadir el tiempo adicional por haber estudiado en zonas regionales. Entonces no reciben ese beneficio adicional. Ellos simplemente reciben una visa de graduado de 18 meses o actualmente temporalmente, como ha hecho el gobierno, de 2 años, ¿no? Angélica también durante este tiempo puede explorar también sus posibles visas migratorias y usar la experiencia laboral para mejorar sus perspectivas laborales, ya sea en Perú o globalmente, ¿no? Por ejemplo, muchos chefs que han estudiado en Australia después terminan trabajando en trabajos más globales, en hoteles internacionales, ¿no? Más que nada porque ya han estudiado en un país de habla inglesa. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer después de las visas de graduado que hemos hablado y los beneficios que tiene esa visa de graduado? Pueden explorar las visas por habilidades profesionales si es que deciden quedarse en Australia, ¿no? Y para eso tienen las visas de Skilled Independent, la Skilled Nominated, que es por el estado o territorio denomina, o el Skilled Work Regional, que son visas provisionales, donde tienes que vivir y trabajar cierto tiempo en una zona regional para luego aplicar a la permanente. Todas estas visas por habilidades profesionales son a través de un expression of interest. No se pueden aplicar directamente a estas visas. Hay que hacerlo por una expresión de interés y dependiendo del puntaje que tienen, pueden poder acceder a estas visas. No voy a entrar hoy día al tema de puntajes porque ese es un tema para otra discusión o para otro seminario donde me puedo extender más de 1 hora. En la otra posibilidad para las personas que han hecho visas de graduado
por ejemplo, son las visas de trabajo, ¿no? Después de haber hecho la visa de graduado, han acumulado experiencia laboral en Australia y pueden acceder a las visas de trabajo. Y las visas de trabajo son tres principalmente, que es la visa temporal de trabajo, la TSS, que puede oscilar entre 2 a 4 años dependiendo la ocupación en qué lista está, si está en la lista de mediano y largo plazo o en la lista de corto plazo. Y después de esa visa, al tercer año, si la ocupación está en la lista de mediano y largo plazo, pueden acceder a la visa de Employer Nomination Scheme, que es una visa permanente de trabajo. Entonces, hay un pathway hacia una visa de residencia permanente si eso es lo que están buscando después de haber hecho sus estudios en Australia. Muchas personas vienen a estudiar a Australia. Muchas personas vienen con la intención simplemente de estudiar y regresarse, que es probablemente la mayoría, pero muchas personas vienen a Australia, se enamoran del país, comienzan a trabajar, comienzan a crear una vida acá y deciden que se pueden quedar. Y Australia también valoriza eso y por eso es que tiene estos pathways hacia la permanente, si es que una vez que ya han estado en su visa de graduado, ven que pueden tener las oportunidades para hacerlo, ¿no? Y hay una visa también con opción regional, que es el Skilled Employer Sponsored Regional Visas, y también son provisionales, siempre y cuando un empleador los ha patrocinado en una zona regional y los puede patrocinar y eventualmente, después de haber cumplido con los requisitos de haber vivido y trabajado en una zona regional, puede también acceder a esta visa. Bueno, eso es todo lo que yo les quería explicar hoy día, un poco los beneficios de poder estudiar en Australia y los beneficios que hay posteriormente después de haber estudiado en Australia, especialmente pregrados y maestrías que los llevan a las visas de graduado y eso posiblemente después a otro tipo de visa o por lo menos la oportunidad de trabajar en Australia, crear un network significativo y también llevarse un montón del conocimiento que han adquirido acá en Australia y llevárselos a países como el Perú y poder crear un vínculo más fuerte entre Perú y Australia, que es lo que creo que es una de las finalidades de organizaciones como APSI, y es algo en lo que yo creo fuertemente. Hay muchas cosas que Australia y Perú son países muy parecidos, siempre lo he dicho, son países mineros y agrícolas fuertes, pero Australia tiene un poquito de ventaja en tecnología y en ciertas cosas que pudiera transferir esa información a Perú y qué más de hacerlo con personas que han vivido, trabajado y estudiado acá en Australia que regresan y transfieren esa información al Perú. Muchas gracias y voy a pasar ahora voy a pasar a María Elena para que María Elena les pueda explicar un poquito más sobre estas visas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por participar en este evento. Mi nombre es María Elena Suárez y trabajo para Global Sea Latinoamérica en la oficina de Lima. Bueno, les voy a comentar brevemente cuáles son los requisitos para la visa de estudiante. Gracias, Miguel. Listo. Mira, primero, bueno, debemos aplicar a la universidad de su preferencia y obtener una carta oferta que les permitirá a su vez obtener una confirmación del registro, ¿no? Es un registro que se necesita para poder aplicar a la visa. Bueno, junto con la aplicación presentaremos otros documentos, como por ejemplo documentos de evidencia de estudios previos, constancias de estudio o evidencias de trabajos previos, constancia laboral, para probar si es que el curso que les interesa tiene relación o relevancia, ¿no?, con los estudios o el trabajo que previamente hicieron. Todo esto es para poder aplicar a una visa de estudios, pero de higher education, como nos estamos enfocando en esta área en este momento. Bueno, se necesita demostrar una evidencia financiera y como los cursos para educación superior son obviamente, de 2 años a más, bueno, podrían ser de 1 año, bueno, de 1 año más, pero Migraciones solamente va a pedir el primer año de solvencia económica, que equivale a $21.041 australianos, más el pasaje, el ticket aéreo, que
ponen un precio aproximado de $2.500 australianos, ¿no? Entonces, toda esta vida financiera tiene que ser probada por el aplicante. Bueno, se necesita también un pasaporte vigente, evidencia del nivel de inglés. Esto va a depender mucho del tipo de curso que se realice. Y entonces, bueno, será necesario una evidencia a través de un examen que puede ser IELTS académico, puede ser TOEFL, puede ser un examen de Cambridge, bueno, etc. También se necesita una carta de intención. Esta carta es muy importante porque se explicarán en esta carta las razones por las cuales uno quiere ir a Australia a estudiar el curso elegido, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿puedes viajar acompañado de tu familia? Claro que sí. Y se necesitarán, obviamente, presentar los documentos respectivos para cada caso, ¿no? Generalmente es para esposa, pareja o hijos menores de edad que se pueden incluir dentro de la aplicación. Bueno, hay que demostrar algún tipo de arraigo en el país de origen, en este caso Perú, puede ser un tipo de arraigo familiar, laboral, pero bueno, básicamente se tiene que demostrar los estudios. Luego también se necesita obtener un seguro para los estudiantes internacionales por el tiempo de estadía, un examen médico y bueno, ahora por todo lo que hubo con la pandemia también se necesita probar que se está completamente vacunados. ¿Qué significa eso? Bueno, de las vacunas que tienen 2 dosis, tener las 2 dosis y bueno, hay una vacuna que es, creo que la Janssen, que solamente se necesita una dosis. Y bueno, ¿no? En ese caso solo sería una dosis. Y por último, también se necesita una toma de datos biométricos, que eso se necesita específicamente para aplicantes peruanos, donde le van a tomar las huellas digitales, obviamente, y una foto biométrica del rostro. Bueno, luego. ¿Puedo aplicar a la visa de estudiante con familiares? Creo que por ahí hicieron una pregunta al respecto. Sí, sí se puede aplicar con familiares. Y esto tiene ciertas ventajas, ya que si vas acompañado de tu pareja, ¿no? Sea esposo o pareja, ellos también tienen derechos de trabajo. De hecho, sí, tiene derechos de trabajo. Es decir, si aplicas a una visa de pregrado, como es un bachiller, el aplicante principal podrá trabajar 40 horas quincenales, lo que comentaba Miguel, pero no tiene límites de trabajo en las épocas de vacaciones o cuando el curso no está en sesión. Y la pareja del aplicante siempre está, bueno, limitado a trabajo de 40 horas quincenales. Si se aplica una visa de cursos de posgrado o maestría, ¿sí? Maestría, perdón, o doctorado, el aplicante podrá trabajar 40 horas quincenales y, bueno, puede trabajar sin límites en épocas cuando el curso no está en sesión. Y bueno, y en este caso la pareja sí va a poder trabajar a tiempo completo una vez que el aplicante principal inicie sus clases. Bueno, pero en este momento y debido a la pandemia y para ayudar a la reactivación económica, el gobierno australiano está siendo muy flexible con esta restricción, la restricción de trabajo, y los estudiantes internacionales, por lo menos ahora, pueden trabajar sin límite, bueno, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la visa de estudio, ¿no? Y bueno, básicamente esto sería todo. Muchas gracias. Gracias a Miguel y a María Elena. Les recuerdo que el correo de Globancy en Perú es msuarez@globancy.com. Muchas gracias a APSI, la Cámara de Comercio Australiano-Peruana. Y yo soy Jorge López Palma, pertenezco a Austrade y yo también les puedo ayudar en su experiencia para ir a vivir y a estudiar en Australia. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo y muy buenas tardes. Thank you very much to all of you. Bye bye.